city is meant to be yours, sweetheart. What are you gonna do to get it? Recientemente se ha estrenado The Penguin, la serie del pingüino ambientada justo una semana después de los eventos ocurridos en la película The Batman, que nos sumerge en el turbulento ascenso al poder de este icónico villano en el oscuro y peligroso submundo criminal de Ciudad Gótica. La trama sigue de cerca a Oz mientras manipula, conspira y lucha para consolidar su reinado criminal, con un enfoque en las tensiones que reinan en Ciudad Gótica tras la caída de Carmine Falcone. Acompáñame a revisar este primer episodio titulado como Tiempo Extra. La historia se despliega en una sombría ciudad gótica que se ve conmocionada tras el inesperado hallazgo del alcalde muerto. A pesar de esta tragedia, la lucha contra el crimen organizado arroja un rayo de esperanza. Uno de los capos más poderosos, Salvatore Maroni, ha sido capturado. Los noticieros no cesan de transmitir imágenes del caos, explosiones en el malecón de Gótica, mientras Batman, infatigable, se mueve por los jardines de la ciudad, rescatando a las víctimas atrapadas entre los escombros. El icónico malecón ha colapsado, dejando cicatrices profundas en la urbe. En medio de esta turbulencia, la recién electa alcaldesa, Bella Real, se dirige a sus ciudadanos. Con voz firme y esperanzadora promete que la ciudad se levantará de las cenizas y que juntos reconstruirán su fe en Gótica. Sin embargo, la tragedia no ha terminado. Apenas una semana después de los atentados perpetrados por el enigmático Acertijo, se siguen confirmando nuevas muertes. El descontento en las calles crece a pasos agigantados. La desigualdad es evidente. Las áreas más acaudaladas apenas han sido tocadas, mientras que los barrios más desfavorecidos, como Crown Point, están sumidos en la miseria. El caos ha dado paso a la ley del más fuerte, con saqueos y robos que se multiplican por toda la ciudad. La escasez de drogas ha intensificado los conflictos entre pandillas, sumiendo a Gótica en una espiral de violencia sin retorno. El asesinato del legendario jefe mafioso Carmine Falcone no ha hecho más que empeorar la situación. Su caída ha dejado un vacío de poder y una violenta guerra territorial se libra en las sombras. Los rumores señalan que su hijo, Alberto Falcone, conocido por su lucha contra el alcoholismo, está dispuesto a tomar el control del imperio familiar. Mientras tanto, Oswald Oz Cobblepot, apodado El Pingüino, observa desde su ventana la decadencia de la ciudad que tanto ama y odia a partes iguales. Esa noche decide salir de su guarida. Con su inseparable paraguas y un mazo en la mano, se adentra en los suburbios desolados. La atmósfera es opresiva y el silencio solo es roto por el eco de sus pasos. Finalmente llega a una fábrica aparentemente abandonada. Sin embargo, el interior contrasta drásticamente con el exterior. Un lujoso departamento lleno de ostentosos detalles. Oz se acerca a una pared y tras varios golpes precisos, descubre una puerta secreta. Detrás de ella se hallan documentos confidenciales y fotografías comprometedoras de un miembro destacado del casino de la ciudad con su amante. Además, encuentra un valioso alijo de joyas, suficiente para asegurarse un futuro cómodo durante un largo tiempo. De pronto, Alberto Falcone emerge de las sombras, pistola en mano, dispuesto a disparar. Confundido, cree que Oz está robando. Sin embargo, el pingüino, calmado, le entrega las joyas alegando que eran un obsequio de su difunto padre y que solo pretendía protegerlas de los saqueadores, como un acto de respeto hacia el legendario Falcone. Alberto, visiblemente tenso, acusa a Oz de tratarlo como a un imbécil, insinuando que sus palabras no son más que un burdo intento de engaño para robarle. Oz, con su habitual calma, intenta apaciguarlo y en un tono casi amistoso le revela que en el departamento hay suficiente harina como para proporcionarle un viaje de ensueño. Sin embargo, Alberto se mantiene firme, declarando que ahora como nuevo jefe no puede permitirse sucumbir a tentaciones. Sabe que todos lo observan y no puede mostrar debilidad. A pesar de la seriedad del momento, Oz sugiere celebrar su reciente ascenso. Poco a poco la tensión se disipa mientras ambos comienzan a dejarse llevar por el alcohol. El ambiente que antes era frío y hostil se transforma en una atmósfera más relajada, casi fraternal. Entre risas y copas, Alberto reconoce que, pese a todo, Oz sigue siendo fiel a su esencia, un hombre que nunca cambiará. Con la confianza en aumento, Alberto le confiesa a Oz su ambicioso plan: revolucionar el mercado con una nueva sustancia capaz de inducir viajes astrales. Sin embargo, le advierte que no debe mencionar nada a nadie hasta que la sustancia demuestre su efectividad. Como muestra de afecto y respeto, Alberto le obsequia una cadena de oro, recordándole que su padre siempre lo consideró uno de sus soldados más leales. Aunque sabía que Oz tomaba una pequeña parte de las ganancias, lo hacía con discreción, suficiente para no despertar la ira de Falcone, quien entendía que hombres como Oz merecían su parte justa. El monólogo de Alberto continúa, y en un gesto de ostentación le muestra a Oz un anillo que perteneció a su padre, un símbolo de poder que antes adornaba la mano de Salvatore Maroni. En un momento cargado de simbolismo, Alberto le ofrece el anillo a Oz, pero este lo rechaza con sutileza, viendo la duda en los ojos de Alberto, quien comienza a cuestionarse si alguna vez logrará el mismo respeto que su
padre, Oz decide compartir una anécdota de su juventud. Con voz pausada, le cuenta cómo, siendo niño, conoció a un gángster de la vieja escuela llamado Rex Calabrese. Rex era una figura imponente que, a diferencia de muchos en el bajo mundo, cuidaba de su comunidad, pagando las facturas del hospital o la renta de aquellos vecinos que lo necesitaban. Rex conocía a cada uno de ellos, lo que mostraba su genuino interés por su gente. Cuando Rex murió sujetando un puro entre sus dedos, el vecindario entero se volcó en un desfile en su honor, y hasta el día de hoy su memoria sigue viva. Al escuchar la historia, Alberto se muestra visiblemente irritado. Para él, las palabras de Oz no son más que un insulto disfrazado de anécdota. Cree que Oz lo está tratando como a un tonto sin importancia, listo para ser despojado de lo que por derecho le pertenece. Oz, en un intento por calmar la situación, le asegura que lo está malinterpretando, pero Alberto ya ha llegado a una conclusión distinta. Todo esto es en realidad parte de un sueño infantil de Oz, una fantasía ridícula que le permite burlarse de él en su propia cara. Con una sonrisa cínica, Alberto se atreve a reírse de Oz llamándolo imbécil repetidamente. El rostro de Oz, normalmente imperturbable, se oscurece. En un arrebato de ira contenida, saca su pistola y vacía el cargador en el cuerpo de Alberto. Al principio, Oz se ríe, incrédulo ante lo que acaba de ocurrir, pero la sonrisa se desvanece rápidamente cuando comprende la magnitud del problema en el que se ha metido. Sin opciones, Oz toma una decisión fría y calculada. Envuelve el cuerpo de Alberto en una bolsa para cadáveres, con una eficiencia casi perturbadora, y aprovecha una última vez el rostro del joven para desbloquear su teléfono. Con el celular en mano, arroja el cuerpo por el hueco de las escaleras, como si de un trozo de carne se tratara, buscando deshacerse de la evidencia lo más rápido posible. Al llegar a su auto, Oz se encuentra con un grupo de ladrones que intentan desmontar los neumáticos. Sin pensarlo dos veces, descarga su pistola contra ellos. Aunque la mayoría logra escapar en medio del caos, Oz acorrala a un joven moreno de aspecto nervioso, un tartamudo llamado Víctor Aguilar. Aterrorizado, Víctor apenas puede hablar y lucha por respirar, completamente paralizado por el miedo. Solo comienza a calmarse cuando Oz baja su arma, percibiendo el origen latino del joven y vislumbrando una oportunidad. Con la calma recobrada, Oz le hace una oferta difícil de rechazar. Vamos, muchacho, vas a ayudarme a cargar ese cuerpo hasta el baúl de mi auto. Víctor, buscando desesperadamente una salida, mira a su alrededor, pero Oz lo detiene con una advertencia escalofriante. El jamón que ves ahí está muerto porque se atrevió a faltarme el respeto. No te conviene escapar, ahora estás tan metido en esto como yo, lo que significa que trabajas para mí. Si no me obedeces, será tu familia la que pague el precio. Sin más opción, Víctor asiente tembloroso. En un gesto de aparente camaradería, Oz le lanza las llaves del auto y le ordena convertirse en su chofer. Mientras conducen por las oscuras calles de Gótica, Oz aprovecha para tomar algunas fotografías del celular de Alberto como prueba, antes de destruir el dispositivo para evitar cualquier posibilidad de geolocalización. Durante el trayecto, Oz observa el documento de identidad de Víctor y descubre que viven en la misma región de la ciudad, lo que provoca una breve reminiscencia de su propia infancia y sus hermanos. Sin embargo, el momento de nostalgia se desvanece rápidamente al llegar a una de las zonas rojas de la ciudad. Al descender del auto, son recibidos por las trabajadoras sexuales del lugar, quienes les lanzan piropos y ofertas con descaro, mientras un grupo de trapitos armados con rifles lanza cumplidos al joven Víctor, quien comienza a entender lo profundamente que ha caído en este sórdido mundo. Oz lo guía hasta el interior de un edificio desvencijado, donde suben por unas escaleras angostas y mal iluminadas. Durante el ascenso, Víctor se percata de que su nuevo jefe mafioso camina con dificultad debido a una prótesis, un detalle que lo humaniza de una manera extraña, pero también lo vuelve más temible. Al llegar al departamento de Eve Carlo, una prostituta conocida en el lugar, Oz le solicita que pase toda la noche con él, no por placer sino para que sirva de coartada. Eve acepta el trato, aunque menciona que estará disponible en unas horas, lo que da a Oz y a Víctor tiempo de sobra para esperar. Ambos se sientan junto a una fogata improvisada en un terreno baldío, rodeados de piezas de automóviles esparcidas sin protección alguna. Con una sonrisa irónica, Oz comenta: si hubieras venido a robar aquí no habrías tenido tantos problemas, pero ya ves, muchacho, la ambición sin un buen plan siempre te meterá en líos. Víctor, abrumado por la situación, solo asiente en silencio. Cuando el amanecer comienza a teñir el cielo de tonos rojizos, finalmente llevan el cuerpo de Alberto a un deshuesadero en las afueras de la ciudad. Sin ceremonias, abandonan el cadáver, pero antes de marcharse, Oz le quita el anillo que Alberto le había mostrado antes, un último gesto de despedida irónico hacia el joven heredero caído. Con el trabajo hecho, Oz se dirige a Víctor. Date la vuelta y contempla el amanecer, le ordena con una voz cargada de una calma que hiela la sangre. Víctor, temiendo lo peor, suplica por su vida, convencido de que Oz está a punto de volarle la cabeza. El mafioso, en cambio, le ofrece un puro, sugiriéndole que lo encienda para tranquilizarse. Mientras Víctor, con manos temblorosas, prende el cigarro, Oz le revela la terrible verdad: debo matarte, muchacho. El cuerpo que acabamos de dejar es el de Alberto Falcone. No puedo permitirme testigos. Víctor, con la desesperación pintada en el rostro, le suplica a Oz una oportunidad, asegurando que tiene ambición y puede serle útil. La firmeza en su voz y sus ansias de vivir no pasan desapercibidas para el pingüino, quien decide concederle una segunda oportunidad. No obstante, con un tono frío y amenazante le advierte: si me fallas, te destriparé como a un pez. Más tarde, Oz lleva al chico a su propio departamento
asiento para que se acomode, mientras Víctor observa con curiosidad las fotografías del mafioso esparcidas por el lugar. Oz se quita la prótesis que oculta su pie deformado, dándole un merecido descanso. La intimidad de la escena no parece amedrentar a Víctor, quien, en silencio, comienza a entender que su nuevo jefe es mucho más que una figura de poder. Es alguien marcado por cicatrices tanto físicas como emocionales. De nuevo en las calles, mientras el auto avanza por una gótica herida, Oz señala con desdén los estragos causados por el acertijo. Mira lo que ese lunático le hizo a la ciudad, dice con asco, sus ojos recorriendo el panorama desolador. Víctor, ahora en el rol de observador, escucha con atención, intentando captar el verdadero rostro de su nuevo mentor. Pronto llegan a un búnker de dinero donde Oz toma control de la situación, da órdenes precisas para que las fotos y documentos encontrados en el celular de Alberto sean enviados al concejal Hadi. A pesar de su reputación como uno de los hombres buenos de la ley, todos saben que Hadi tenía oscuros tratos con los Falcone. Ahora, con estas pruebas en mano, Oz planea extorsionarlo y convertirlo en su nuevo socio, cerrando otro círculo de poder. Oz continúa su inspección del lugar, donde uno de sus empleados le informa que han logrado recuperar solo el 30% del producto, ya que parte del lote estaba contaminado tras haber sido extraído del alcantarillado. Con un pragmatismo brutal, Oz no duda en dar la orden de distribuirlo de todos modos entre los adictos. No sabrán distinguir si está limpio o no, comenta, despreciando cualquier consideración por la higiene. En ese momento, unos de sus hombres traen a un herido, explicando que fueron atacados y robados, aunque el caos reinante impidió identificar a los agresores. Sin tiempo para ocuparse del asunto, Oz recibe una llamada de sus superiores, los grandes capos, quienes exigen su presencia inmediata. Víctor, inquieto, pregunta si creen que ha sido descubierto, pero Oz, con la experiencia que da el manejo del miedo, le responde: probablemente solo quieran tenerme delante para recordarme quién manda y asegurarse de mi lealtad. Poco después, se adentran en una lujosa mansión donde el ambiente de peligro es palpable. Antes de bajar del auto, Oz intenta darle a Víctor algunas órdenes en caso de que lo maten, pero se detiene a mitad de la frase, confiando en que todo saldrá bien. La confianza forzada oculta un nerviosismo subyacente, pero decide avanzar. Una vez dentro, Oz se encuentra cara a cara con Johnny Vitti y Milos Grappa, dos pesos pesados del crimen. Ambos le informan que han decidido trasladar sus operaciones a Robbinsville, una zona con menos presión policial. Oz, siempre estratégico, advierte que sus negocios se verán afectados por ese cambio, pero intenta suavizar la situación al mencionar que han recuperado el 70% de la mercancía, suficiente para mantener la estabilidad. Johnny, imperturbable, le recuerda que tras las inundaciones la policía ha intensificado su vigilancia y las pandillas están en guerra, lo que complica aún más el panorama. Oz, con frustración, replica que mover sus operaciones a Robbinsville solo les hará parecer débiles y que de esa forma están entregando todo el control a los Maroni. Sin embargo, Johnny lo interrumpe de forma tajante: no queremos una guerra entre familias. Ante esta declaración, Oz, siempre astuto, ve una oportunidad para ganarse su confianza. Revela que ha descubierto una nueva sustancia que revolucionará el mercado, mucho más allá del drop, la droga que ha dominado las calles de Gótica. Con mirada firme propone: déjenme supervisar todo el proceso con mi gente en la planta. Ustedes solo tendrán que ver cómo se llenan los bolsillos. De repente, el ambiente de la reunión cambia cuando la hija de Carmine Falcone, Sofía, hace su aparición. Recién salida de Arkham, su sola presencia infunde una mezcla de incomodidad y respeto. Sin rodeos, Sofía se dirige a Oz con una pregunta directa: ¿dónde está mi hermano Alberto? Hasta donde sé, desapareció anoche. Oz, manteniendo su compostura, no responde de inmediato. En lugar de ello, finge estar ocupado negociando más tiempo con Johnny y Milos para conseguir la nueva sustancia. Consigue un plazo de 48 horas para presentar resultados, pero cuando está a punto de marcharse, Sofía lo intercepta en la puerta. La intensidad de su mirada deja claro que no aceptará evasivas. Quiere una respuesta. Exige, sin muchas opciones. Oz la mira fijamente y le asegura: Alberto es un hombre ocupado. Estoy seguro de que está bien y aparecerá pronto. No obstante, Sofía no parece completamente convencida, y mientras se acerca al auto de Oz, su aguda mirada detecta algo inusual: abolladuras de bala en la carrocería. Parece que tu ascenso es digno de admiración, aunque también peligroso, comenta con sarcasmo. Oz responde con rapidez, justificando las marcas en el vehículo como el resultado de un intento de robo frustrado. Sofía lo observa detenidamente, midiendo cada palabra que dice. Luego, en un cambio inesperado, lo invita a comer. A pesar de la evidente tensión, Oz acepta la invitación. En el restaurante, a medida que la conversación avanza, es evidente que la estancia de Sofía en Arkham ha dejado huellas profundas. Aunque pertenece a la clase alta, ha perdido los modales refinados que solía tener. Devora la comida y el alcohol de una manera casi salvaje, sin importarle las miradas curiosas que atrae. En un momento de nostalgia, Sofía recuerda cómo, de pequeños, su padre los llevaba a ella y a Alberto a ese mismo lugar. Les pagaba pequeñas sumas para que mantuvieran los codos fuera de la mesa, inculcando disciplina en cada gesto. Pero ahora, como adulta, Sofía deja a un lado esas formalidades, abrazando el caos que ha dominado su vida desde entonces. A su alrededor, los murmullos se hacen más intensos. Todos en el restaurante la observan, reconociendo a la infame asesina cuya leyenda sigue creciendo. Sofía menciona que, durante su tiempo en Arkham, los guardias la obligaban a leer cada artículo escrito sobre ella, alimentando su propia mitología. La conversación toma
toma un giro cuando Sofía menciona que, la noche anterior, Alberto le había comentado que pasaría primero por el club de Oz antes de dirigirse a su departamento. Aunque ella insistió en acompañarlo, él se lo prohibió. Ambos sabían del negocio en torno a la nueva sustancia, un tema que supuestamente se mantenía en secreto. Sin embargo, ahora escucha a Oz hablar con familiaridad sobre esa misma mercancía, afirmando que revolucionará el mercado. Con los ojos entrecerrados y la voz cargada de sospecha, Sofía le exige saber cómo tiene esa información y por qué se atreve a presentarlo como su propio plan. Esa confianza solo me dice que para ti Alberto no regresará, sentencia con frialdad. Oz, consciente del peligro que representa su siguiente movimiento, cambia su enfoque rápidamente. Alberto y yo estábamos en esto juntos, tenía su total confianza, pero no sabía que tú estabas al tanto. Si lo llegué a mencionar es porque para mí Alberto está en alguna fiesta celebrando y la emoción me llevó a seguir con el plan. Sofía, todavía recelosa, no logra entender por qué Oz estaría tan seguro de ello. Es entonces cuando Oz, con astucia, juega su última carta. Tu hermano es un adicto. Lo siento si te ofende, pero esa es la verdad. Si no confías en mi palabra, puedes preguntarle a Eve Carlo, con quien pasé la noche. Nunca vi a Alberto. La explicación parece surtir efecto. Los ojos de Sofía, antes llenos de sospecha, se suavizan momentáneamente. Aunque todavía parece procesar todo lo dicho, se relaja un poco. Antes de marcharse, deja algo muy claro. A diferencia del resto, yo no te subestimo, Oz. Con esa última advertencia, se levanta dejándolo sumido en un silencio tenso. Después de la tensa conversación con Sofía Falcone, Oz y Víctor se desplazan por la ciudad utilizando el metro, atravesando las entrañas de Gótica hasta llegar a un estacionamiento apartado. Allí, Oz recupera uno de sus autos, un vehículo discreto pero elegante, y juntos viajan hacia la casa de su madre, Frances Cobb. A su llegada, Oz agasaja a su madre con un lujoso collar, mientras le informa que deberán hacer un viaje pronto. Sin embargo, durante la conversación, Oz se percata de que su madre no ha estado tomando sus pastillas, lo que provoca que incluso alucine, creyendo ver niños corriendo por su casa. Al notar la presencia de Víctor, Frances se altera. Con la paranoia propia de su estado mental, lo ordena marcharse inmediatamente. No obstante, Oz la calma, presentando a Víctor como su nuevo asistente, quien también ayudará a cuidarla. Esta presentación, lejos de calmarla, desata la furia de Frances. En un arranque de ira, lo acusa de faltarle al respeto, sugiriendo que el collar es solo una mentira disfrazada de obsequio. Exige saber qué ha hecho su hijo para estar ahí, en ese momento con ella. Ante la presión y sin más alternativas, Oz le confiesa la verdad. Mató a Alberto Falcone, y la recién liberada Sofía Falcone ya lo sabe, o al menos lo sospecha. Al escuchar que el asesinato fue producto de una burla, Frances cambia de tono. Lo mira con una mezcla de decepción y orgullo, y le recuerda que no crió a un cobarde, sino a un niño fuerte, grande e invencible. Le deja claro que lo que hizo no fue un acto impulsivo, sino la materialización de un deseo profundamente arraigado. Desde su perspectiva, Oz está cada vez más cerca de apoderarse de la ciudad. Estas palabras, lejos de ser un reproche, son una validación de su fuerza y ambición. Al día siguiente, Oz encomienda a Víctor su primera gran tarea. Sin embargo, al ver que este duda sobre si podrá cumplir con la misión, Oz lo enfrenta directamente. Sé que tu edificio fue destruido con la inundación, y no estoy seguro si tenías familia, pero sobreviviste. Y ahora, como me dijo mi madre, tienes que preguntarte qué clase de vida quieres. ¿Vas a seguir con pequeños robos o vas a aspirar a una vida de lujos como los Falcone? ¿Una vida sin hambre ni peligro, rodeado de criados? Porque este mundo no está hecho para gente como nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que reclamarlo, si estamos dispuestos a pelear por él. Pude haberte matado hace unos días, pero no lo hice, porque vi en ti a alguien que necesita un guía como yo. Con estas palabras cargadas de ambición y promesas de poder, Víctor finalmente acepta la misión. Tras su aceptación, desaparece, listo para cumplir con lo encomendado hasta nuevo aviso. Por su parte, Oz tiene otro encuentro crucial. Se adentra en las profundidades de la prisión para visitar a Salvatore Maroni. Con una mezcla de cautela y estrategia, Oz le explica su fatiga con los Falcone y su deseo de cambiar de bando. Ofrece sus servicios a Maroni y su familia. Salvatore, con su característico sarcasmo, se muestra sorprendido. Hasta donde yo sé, a ti te gustaba comer las migajas que caían del trasero de los Falcone. Oz, imperturbable, prosigue. Le explica que los Falcone que quedan en pie son solo sombras de lo que fueron, viejos que han olvidado lo que significa ensuciarse las manos. Por eso lo contratan a él, alguien con acceso directo al drop y a toda la gama de sustancias que circulan por la ciudad. Y además le revela una información valiosa. Los Falcone están a punto de cerrar sus fábricas y trasladarse. Como le han dado a él el control de la logística del traslado, Oz puede proporcionarle a Maroni la información necesaria para fingir un robo de la mercancía y las máquinas. Después ambos se repartirían las ganancias. Maroni, sin embargo, no se muestra del todo convencido. Oz, leyendo su expresión, da un golpe final. No olvides que fue Carmine Falcone quien te arrebató el respeto. Sé que eso es lo que más extrañas. Conmigo a tu lado podemos derribar el imperio de los Falcone y devolverlo a donde pertenece. Las palabras de Oz, cargadas de promesas de poder y venganza, resuenan en la celda. El silencio de Maroni no es de desconfianza, sino de reflexión. La oferta está sobre la mesa y ambos saben que Gótica está a punto de cambiar de manos. Salvatore, desconfiado, le exige a Oz saber qué es lo que realmente busca con su oferta. Recuerda todas las viejas tradiciones y maniobras que Oz ha llevado a cabo en el pasado, y con el ceño fruncido le ordena que se marche. Oz, sin perder la compostura, acepta
retirarse, pero antes promete que volverá en unos días, sugiriéndole que lo piense mejor. Sin embargo, Salvatore no se muestra interesado y continúa despidiéndolo con un enfático: "Al diablo contigo". Justo cuando Oz está a punto de marcharse, saca un objeto que deja a Salvatore inmóvil: el viejo anillo del mafioso. Al entregárselo, Oz sugiere con una sonrisa enigmática que el anillo es mucho más valioso de lo que parece. Salvatore, sorprendido, lo observa en silencio mientras Oz abandona la prisión. De regreso en Gótica, mientras se acerca a su club, Oz percibe que algo anda mal. A lo lejos distingue a Sofía Falcone y a sus matones apostados en las cercanías. Al darse cuenta de que no es seguro quedarse, intenta alejarse desapercibido, pero Sofía reconoce el color de su auto, lo que da inicio a una peligrosa persecución por las calles de la ciudad. Durante la frenética carrera, Oz intenta contactar a Víctor, pero no recibe respuesta. A medida que la tensión aumenta, el camino queda bloqueado, obligando a Oz a abandonar el auto y adentrarse a pie entre la multitud de las calles. Los hombres de Sofía hacen lo mismo, persiguiéndolo sin descanso. Sin embargo, Oz tenía un plan. En lugar de huir entre la gente, se había escondido en el baúl de su propio coche, confiando en que sus perseguidores no lo descubrirían. Uno de los matones de Sofía, sin embargo, lo encuentra. Antes de que pueda alertar a los demás, Oz lo desarma y en un acto rápido y brutal, le clava un cuchillo en el ojo. Justo cuando está a punto de rematarlo con un disparo, un autobús escolar atropella al hombre, llevándoselo por delante. Oz, satisfecho por el golpe de suerte, esboza una sonrisa, pero la felicidad es efímera. Sin verlo venir, otro de los matones lo noquea de un golpe certero. Oz despierta poco después, desnudo y atado, mientras una pistola se desliza dentro de su boca. Sofía, con una mirada fría y calculadora, comienza a hablarle: "¿Sabes? En Arkham los guardias me hacían esto todos los días. Me golpeaban hasta que dejé de sentirme humana, hasta que me convertí en una cosa. Pero era mi hermano quien me visitaba cada semana. Él me daba valor, me prometía que había algo por lo que luchar". Su voz adquiere un tono más oscuro mientras mira a Oz con intensidad. "Dime, ¿me ves como algo más que una cosa con la que jugar?". Luego, revela que al investigar en su club no encontró nada incriminatorio, pero el color de su auto la llevó a los ladrones que intentaron robarle los neumáticos. Con un gesto frío, Sofía muestra a Oz que capturó a uno de ellos, quien le confesó que todo ocurrió la misma noche en que Alberto desapareció. Oz, imperturbable, finge ignorancia. "No conozco a ese chico", asegura. Ante su respuesta, Sofía, sin pestañear, ejecuta al joven ladrón frente a él. "¿Me sigues considerando una loca?", Sofía pregunta, notando la incredulidad en los ojos de Oz. Sin más preámbulo, Sofía toma un cuchillo y comienza a torturarlo, cortándole las axilas mientras le pregunta repetidamente si realmente cree que está loca o si todo es, como él piensa, una simple conspiración creada por su mente demasiado emocional. La tortura continúa hasta que Sofía le exige una respuesta: "Dime que mi hermano está vivo". Sin embargo, el interrogatorio se interrumpe bruscamente cuando el estruendo de un auto estrellándose dentro de la mansión llama la atención de todos. Sofía corre a investigar y descubre con horror el cuerpo de su hermano Alberto en el baúl del vehículo. Una nota simple pero devastadora cuelga del cadáver con una sola palabra: revancha. Al acercarse, su dolor aumenta al ver que a Alberto le falta el dedo que portaba el anillo de su padre. Los desgarradores gritos de Sofía resuenan en toda la mansión, despertando en Oz una sonrisa maliciosa. La venganza estaba completa. Más tarde, ya libre, Oz se reúne con Víctor. Tras felicitarlo por el éxito del plan, lo interroga: "¿Por qué no seguiste mis indicaciones? Te dije que enviaras solo la cabeza con el meñique, habría sido más poético". Víctor, algo desconcertado, responde: "Cuando estaba por hacerlo, la imagen de los órganos y los huesos me detuvo. No pude, así que lo entregué completo". Oz, tras reflexionar un momento, acepta la respuesta. No importa, Sofía entendió el mensaje, y con Salvatore Maroni teniendo el anillo de su padre, estamos fuera de sospechas. Finalmente, con una sonrisa satisfecha, Oz concluye: "De ahora en adelante tomaremos más riesgos, y como demostraste que tienes potencial, he decidido que serás mi compañero". Todo continúa en un flashback del pasado, donde Sofía avanzaba lentamente por los oscuros pasillos de Arkham, mientras los ecos de gritos distorsionados por la locura resonaban a su alrededor, provenientes de sus compañeros. Era un día particular, uno en el que sería llevada al pabellón de visitas. Allí la aguardaba su hermano, Alberto. Al verlo, una sonrisa de alivio iluminó su rostro, feliz por saber que no había sido olvidada. Sin embargo, esa expresión de gratitud pronto se desvaneció al percatarse de algo perturbador. A Alberto le faltaba un dedo. Con una promesa de liberarla algún día, él intentó calmarla, pero antes de que sus palabras pudieran asentarse, una figura sombría emergió tras él, disparando un tiro certero que lo abatió al instante. Las alarmas resonaron con furia y una pesada cortina de acero descendió, sellando a Sofía en su lugar seguro, mientras su respiración se aceleraba y la ansiedad la invadía. De repente, la realidad se disolvió. Sofía despertó de su trance, dándose cuenta de que estaba en medio de una sesión terapéutica con el doctor Julian Roche. El médico apagó las luces hipnóticas que la habían llevado a ese estado y rápidamente se acercó a ella, intentando calmarla. Aún en shock, Sofía no podía sacudirse la imagen de su hermano muerto de su mente. Con una técnica de respiración precisa, Julián logró devolverle la calma, pero sus intenciones no eran del todo inocentes. Aprovechando el momento, su mirada llena de insinuación se posó en Sofía, cuya belleza no había pasado desapercibida para él. Sofía, consciente del juego del doctor, retrocedió de inmediato. Julián intentó persuadirla para que se quedara, asegurándole que allí estaba a salvo, pero
ella, ahora más lúcida, comprendía que su verdadero hogar, Gotham, nunca le ofrecería seguridad. Mientras tanto, Oz, bajo una tormenta implacable, esperaba en las afueras de Arkham. La lluvia no solo empapaba su cuerpo, sino también sus pensamientos, llenándolos de incertidumbre. Finalmente reunió el valor necesario para entrar y enfrentarse a Salvatore, quien, acompañado de su familia, lo esperaba con fría determinación. Salvatore lo acusó de haber orquestado una traición, de manipular las circunstancias para que se desatara una guerra con los Falcone. Oz se defendió explicando que simplemente había aprovechado una oportunidad. En las calles se rumoraba que solo Salvatore tenía el poder para enfrentarse a los Falcone. Salvatore, impasible, le dejó claro que, si quisiera, podría revelar a los Falcone la verdad sobre la guerra y la muerte de Alberto, protegiendo así a su propia familia del desgaste. Sin embargo, Oz, siempre astuto, le señaló que no había quitado el anillo, un símbolo de su dominio. Ahora le insistió, era el momento perfecto para atacar a los Falcone, pues estaban heridos y distraídos. Además, Oz aseguraba tener un vínculo con Luca Falcone, el nuevo líder, un hombre cobarde que seguía sus consejos. La esposa de Salvatore, observando la interacción, añadió que, aunque Oz fuera un hombre despreciable, podría convertirse en un sabueso útil y obediente. Con esa premisa, Salvatore aceptó su culpabilidad en la muerte de Alberto, pero exigió que Oz cumpliera con su parte del trato. Le presentó a Herbat, uno de sus capos, quien estaría a cargo de la entrega del drop. Oz, con un tono enigmático, reveló los detalles del robo planeado contra los Falcone. La ruta hacia Robbinsville atravesaría los barrios y el drop estaría oculto en barriles de agua de emergencia, transportados en un camión de la FEMA. Mientras ultimaban los preparativos, Oz se acercó a Castillo, un viejo enemigo, para asegurarse de que no quedaran resentimientos. Antes de partir, Oz se preparó para seguir el camión en una camioneta trasera. Sin embargo, su plan cambió abruptamente cuando Johnny apareció, exigiendo que abordara el camión principal. Oz protestó asegurando que ya todo estaba bajo control, pero Johnny le recordó que el camión estaba blindado y que la operación había sido su idea desde el principio. Sin más opciones, Oz obedeció. A medio camino, mientras atravesaban un desnivel, notó que Herbat y sus hombres los seguían de cerca, esperando el momento oportuno para atacar. Consciente de que se avecinaba un tiroteo, Oz decidió distraer a los guardias del camión contando un chiste que comparaba a la mafia con el gobierno. Herbat entonces eliminó al primer vehículo de escolta y al chofer del camión. Acto seguido, Oz, en perfecta sincronía, ejecutó a los guardias que custodiaban el interior. Herbat ingresó al camión y aunque Oz le ordenó no disparar para no dañar la gota, el chofer, que aún estaba vivo, abrió fuego, provocando que el camión se estrellara violentamente contra un montón de basura. Oz, aturdido pero vivo, surgió del caos. Afuera vio a Castillo desprotegido, listo para acabar con él. Pero justo en ese momento llegaron los refuerzos de los Falcone. Sin perder el ritmo, Oz cambió de bando y en una maniobra calculada ejecutó a los sobrevivientes del grupo de Herbat antes de huir junto a Castillo. Cuando Sofía se enteró de lo sucedido, regresó a su mansión, donde sus gánsteres hablaban de Oz con reverencia, como si de un héroe se tratase. Cuando finalmente se reúne con los líderes, los encuentra enfrascados en una acalorada discusión con Oz, a quien acusan de no haber defendido adecuadamente el cargamento. Oz, en su defensa, señala que la verdadera causa del desastre es la debilidad que ellos mismos proyectan, alegando que si no fuera por él, todos habrían perecido. En medio de la tensión, Sofía interrumpe dejando claro que lo que realmente importa no es el dinero perdido, sino la humillación que acaban de sufrir. Su única prioridad, afirma con determinación, es vengar a su hermano. Johnny intenta calmar los ánimos, asegurando que los Maroni pagarán en su momento, pero Sofía, con mirada penetrante, le sugiere que quizá tengan un traidor en sus filas, ya que los enemigos sabían tanto la ruta como el nombre del camión. Johnny desestima la idea, tachándola de una mera sospecha sin fundamento, pero Luca, con un tono de autoridad, exige respeto hacia su sobrina, zanjando la discusión. Luego, ordena reforzar la seguridad de su hogar y de los almacenes. Antes de finalizar la reunión, Luca se dirige a Sofía con voz grave, reconociendo que, al igual que su padre, ella tiene un instinto infalible para detectar las mentiras, pero le pide que confíe en sus decisiones sobre el curso de acción a seguir. Ya fuera del salón, Oz se cruza con Sofía y la intercepta. En un tono que mezcla sinceridad y manipulación, le asegura que, a pesar de sus diferencias, está de su lado, pues cree firmemente en la teoría del infiltrado y le propone investigar juntos. Sin embargo, Sofía no se deja engañar fácilmente y duda de sus intenciones. Ante su desconfianza, Oz se muestra más directo, le asegura que el lugar de Sofía no es el de una simple peona, sino que debería estar en el trono de los Falcone y no su tío. Además, añade que el traidor podría ir tras ella y como todos en el entorno la consideran una amenaza inestable, nadie se tomará la molestia de protegerla. Para demostrar su lealtad y poder, Oz le sugiere a Sofía tomar las riendas de la operación con el nuevo cargamento de Gota, pero Sofía, perspicaz como siempre, se da cuenta de que Oz no busca más que salvar lo poco que le queda de dignidad, desesperado por obtener su favor. Sin más, lo deja claro, ella no será quien lo salve. Más tarde, Oz se reúne con Víctor y mientras recorren las calles de Gotham, Oz expresa su desprecio por los Falcone, recriminándoles que no lo respetan lo suficiente. Ya en un lugar más discreto le explica a Víctor que no pueden matar a Sofía, pero para ganarse su confianza le entregarán a un falso infiltrado.
Víctor, aunque más nervioso de lo habitual, escucha atentamente, al punto de cometer errores torpes hasta con la comida. Oz, con una sonrisa irónica, le relata cómo conoció a Pinchy en el club Garza Azul, un sitio frecuentado por los Falcone. Recuerda que Pinchy, impresionado por la forma en que Oz se hacía cargo de todo, le ofreció trabajo como chofer, aunque en ese momento no sabía que conseguiría el puesto. Oz robó un auto y condujo como un maniático para aprender. Poco después, Pinchy fue asesinado cuando Carmine lo descubrió hablando con los federales. En ese instante, Oz recibe una inesperada visita de Eve y un grupo de drag queens quienes parecen animar el ambiente. Entretanto, Sofía, mientras atraviesa la ciudad, escucha en la radio a los periodistas burlándose de ella, llamándola el ahorcado y ridiculizando el hecho de que haya sido liberada de Arkham. Llega a un bar y tras escuchar a un hombre preguntar por el drop y no recibir respuesta, se le acerca, reconociéndolo como un detective que había trabajado para su padre. El hombre intenta huir, pero Sofía, con una fría serenidad, lo acorrala y le ofrece una dosis de gota como regalo. Le explica que han sido asaltados por los Maroni y que sospecha de un traidor. Al principio, el detective se resiste, consciente del peligro que implica investigar a los Falcone, pero al recibir un generoso adelanto, acepta el encargo. Durante la misma noche, Víctor, aún nervioso, recibe un mensaje de alguien llamado Graciela, mientras Oz pronuncia un discurso a los miembros de su equipo que sobrevivieron al robo. Al notar que Víctor sigue distraído, Oz decide presentarle a Roxy, una joven que trabaja en OnlyFans. A solas, ella le pregunta de dónde proviene. Víctor le cuenta que es de Crown Point, un lugar devastado por la inundación. Roxy, comprendiendo la delicadeza del tema, cambia de tono y le pregunta cómo conoció a Oz. Con cierta reticencia, Víctor le explica que trabaja como su chofer, lo cual deja impresionada a Roxy. Mientras tanto, Oz examina unas fotos que obtuvo de Johnny con la mujer de otro hombre esa misma noche. Poco después, Eve lo confronta sin rodeos, dejando claro que sabe que él fue quien mató a Alberto y advirtiéndole que su comportamiento está poniendo en riesgo tanto a ella como a sus amigas. Oz asegura con confianza que no hay razón para temer, pues posee un archivo comprometedor de Johnny, que si cae en manos de Luca, hará que este último pague caro. Eve, algo escéptica, comenta que Johnny parece intocable, pero Oz, con una sonrisa cínica, le recuerda que en ese negocio nadie lo es. Ante esto, Oz le promete que abrirá otro club para ella y sus amigas, y que entregará las fotos incriminatorias a Luca durante el funeral que se celebrará mañana. Le pide con tono suave pero firme que confíe en él. Eve, preocupada, se posa sobre él, insinuando que no desea que Sofía Falcone toque a su puerta. Sin embargo, Oz le asegura con tranquilidad que ya ha lidiado con situaciones similares en el pasado y que Sofía no representa un peligro real para él. Mientras tanto, Sofía despierta sobresaltada de una pesadilla, descubriendo que se ha rasguñado el cuello en medio del mal sueño. Por otro lado, Oz recibe una llamada urgente y se apresura a llegar a casa de su madre. Al llegar, descubre que Francis fue hallada deambulando sin rumbo, buscando asistir a una misa, aunque no era domingo. A solas con ella, Oz ambienta la sala con música suave, invitándola a bailar. Durante ese momento íntimo, Francis le recuerda su promesa de darle una vida mejor, lejos del encierro en esa casa. Oz, con voz calmada, le asegura que está trabajando arduamente para cumplir con esa promesa, antes de que la advertencia sobre el inicio del funeral interrumpa la conversación. Oz y Víctor se marchan. Al llegar al funeral, Oz observa cómo una multitud rodea el lugar, clamando por la detención de Sofía. Mientras Luca pasa cerca de él, Oz le muestra un sobre que contiene las fotos comprometedoras, pero es fríamente ignorado. Al ver a Sofía sola, decide acercarse. Sofía le comenta que no lo vio en la misa, a lo que Oz responde que estuvo en la parte trasera siempre presente. En un intento por generar empatía, Oz le cuenta que cuando sus hermanos murieron, su madre no pudo levantarse de la cama y por tanto no hubo una misa para ellos. Sin embargo, una noche su madre apareció frente a él sonriente y elegantemente arreglada y lo llevó a un club de jazz donde bailaron toda la noche en honor a sus hermanos. Después de esa noche, su madre decidió seguir adelante y cuidar de él. Con tono grave, Oz le advierte a Sofía que tenga cuidado con su dolor, pues si lo deja crecer podría consumirla. Una vez que Sofía se retira, Oz recibe un mensaje anónimo solicitando una reunión. Por otro lado, Sofía se encuentra con el detective, quien le revela que ha capturado a Herbad, uno de los implicados en el robo del drop. Lo mantiene sedado con morfina. Sin vacilar, Sofía ordena a Castillo que lo encierre en el sótano hasta que ella disponga de tiempo para ocuparse de él. Mientras tanto, Oz se reúne con Nadia, la esposa de Salvatore, quien exige explicaciones sobre el secuestro de Herbad. Oz niega cualquier implicación de Luca y culpa a Sofía, asegurando que ésta actúa por su cuenta, movida por la locura. Nadia, con el ceño fruncido, lo recrimina por no controlar los movimientos de los Falcone y, considerándolo negligente, lo acusa de haber roto su palabra, lo que le costó la vida de Herbad. Sin dudarlo, da la orden de ejecutar a Oz. No obstante, justo antes de que su sentencia sea cumplida, Oz se salva entregándole las fotos comprometedoras de Johnny, en las que se lo ve manteniendo una relación clandestina con la esposa de Luca, su amante desde hace años. Oz, astuto, asegura conocer otros secretos que podrían serles útiles. Nadia, tras un momento de reflexión, decide perdonarle la vida, pero le ordena liberar a Herbad, advirtiendo que si este habla, contará
alertará a los Falcone sobre su traición. Durante el funeral, Sofía se siente el centro de atención de los presentes, quienes la observan como si fuese una atracción de circo. Aunque trata de mantener la compostura y demostrar buenos modales, sus instintos la traicionan y acaba comiendo con un comportamiento casi animal, lo que intensifica la sensación de ser observada y juzgada. Mientras se dirigen a la mansión Falcone, Oz le comenta a Victor que probablemente están entrando en una emboscada orquestada por Sofía, pero que no tienen otra opción más que confrontarla. Le ordena entonces infiltrar unas joyas en el auto de Johnny. Victor, nervioso y lleno de dudas, titubea, pero Oz, con una mezcla de firmeza y manipulación, le infunde confianza, asegurándole que si el plan sale bien, Johnny será el único en cargar con las consecuencias. Ya dentro de la mansión, Oz encuentra a Castillo vigilando la entrada del sótano mientras mantiene una conversación telefónica con Sofía. En lugar de enfrentarlo, Oz decide acercarse a Johnny y lo felicita con una falsa sonrisa por haber capturado a Erbad. Confundido, Johnny no comprende de qué habla, lo que ofende a Oz, quien finge indignación por el hecho de que haya alguien en el sótano y no se lo haya informado directamente. Ante esto, Johnny se dirige al lugar para investigar. Mientras tanto, Sofía queda atrapada por la proyección de antiguos videos de su infancia y juventud, en los que aparece Alberto, su difunto hermano, a su lado. Su prima Carla se acerca, entreteniéndola con recuerdos de las fiestas que solían organizar en el pasado. Todo parece ir bien hasta que la hija de Carla aparece. Al observarla de cerca, Sofía nota la incomodidad y el miedo que provoca en Carla. A pesar de ello, decide jugar un poco con la niña y le aconseja a Carla que la proteja. Poco después, Johnny le informa a Sofía que Luca desea verla. Mientras tanto, Victor intenta ejecutar el plan infiltrándose en el auto de Johnny, pero uno de los guardaespaldas lo intercepta. Viéndose rodeado, Victor no tiene otra opción que huir. Oz, por su parte, aprovecha la distracción que genera la reunión de los Falcone para llegar al sótano, ahora desprotegido. Allí despierta a Erbad y le promete que, por órdenes de Nadia, lo ayudará, pero con una condición. Cuando lo interroguen, debe mencionar el nombre de Johnny. Sin embargo, en ese momento, Victor lo llama para advertirle que no pudo infiltrar las joyas en el auto de Johnny y que está siendo perseguido. Ante esta situación, Oz decide cambiar el plan. Sin dudarlo, elimina a Erbad para asegurarse de que no pueda hablar y evitar cualquier posible sospecha hacia él. Con esto resueltos, Oz regresa a la ceremonia. Cuando los Falcone finalmente bajan al sótano, solo encuentran el cadáver de Erbad. Al descubrirlo, Luca ordena reunir a todos los que participaron en el traslado del cargamento robado. Uno por uno, los presentes son requisados en busca de una navaja, mientras Oz se da cuenta de que no se deshizo de la suya y trata de ocultarla en su saco. Johnny también es llevado a la sala y, aprovechando la oportunidad, Oz lo acusa sin dudar de ser el traidor, lo que provoca una pelea que Castillo tiene que separar. Luca interviene para restaurar el orden, declarando que uno de los presentes es el traidor y que esa misma noche lo descubrirá. La revisión continúa hasta que encuentran la navaja, pero sorprendentemente está en la ropa de Castillo, a quien Oz, con astucia, había incriminado. Castillo, desconcertado, insiste en que no es suya, pero Sofía, convencida ahora de que él fue quien asesinó a su hermano, exige una pistola para tomar venganza con sus propias manos. Antes de que pueda actuar, Luca se adelanta y ejecuta al supuesto traidor. Momentos después, Sofía recrimina a su tío por haberle arrebatado el placer de vengar a su hermano, pero Luca le recuerda fríamente que él toma las decisiones y que ha decidido enviarla a Italia, lejos de Gotham, por su propia seguridad. Sin más opciones, Sofía acepta a regañadientes. Mientras tanto, bajo las órdenes de Johnny, Oz se ve obligado a deshacerse de los cuerpos de Castillo y Erbad en el bosque. Para ello, hace que Victor cave una fosa, pero una vez que ha terminado, le ordena que se acueste en el fondo junto a los cadáveres. Quiere que experimente lo que es sentir la muerte cerca, recordándole que estuvo a punto de morir esa noche por sus errores. Con dureza, Oz le explica que fue él quien tuvo que colocar las joyas y el arma incriminatoria, pues Victor falló. El joven pide perdón desesperadamente, pero Oz le deja claro que si quiere sobrevivir, debe aprender a pensar rápido y adaptarse, tal como él lo hizo en su tiempo con Carmine, cumpliendo cada orden por difícil que fuera. Tras darle una lección, Oz permite que Victor salga de la fosa, justo cuando recibe una llamada de Sofía. La escena cambia y vemos a Oz reunirse con ella en el cementerio. Sofía le revela que, al investigar a Castillo, descubrió que tenía en su poder los diamantes de su hermano, lo que justificaba su ejecución. Aunque ha perdido a Alberto, ella se niega a ser apartada del negocio por los ancianos de la familia. Determinada a tomar el control de los Falcone por la fuerza, le propone a Oz unirse a su equipo. Sin dudarlo, Oz acepta su oferta.